Hola mamá con grandeza. Vamos a iniciar con nuestra primera sesión de nuestra masterclass Madres que Transforman. En nuestra Academia Minerva, nuestro enfoque de desarrollo integral del niño es educar con luz materna. Y ustedes se preguntarán, ¿y esa imagen qué representa? ¿Sí? Si ustedes observan esta imagen, tiene una cantidad de mujeres, de madres con hijos, y es ahí donde nosotros queremos llegar como academia. Deseamos ayudarle, deseamos apoyarle, porque se ha creado la academia como un espacio de aprendizaje, transformación y de acompañamiento, para que se puedan fortalecer todos aquellos conocimientos que ustedes ya tienen y que día a día practican, pero poder fortalecerlos en el sentido de que se refuercen con el conocimiento científico para contribuir al desarrollo integral del niño. Nuestra masterclass Madres que Transforman nos trae un mensaje muy especial. Las 3 claves para educar desde la ciencia y el amor. ¿Por qué no solamente podemos educar desde el amor? Porque los aprendizajes que adquiere el niño para poder dar ese paso a paso, ese proceso de aprendizaje, requiere meramente todo su sistema biológico para adquirir cada uno de los aprendizajes. Entonces tenemos que entrar en esos conocimientos sobre el cerebro, sobre cómo aprende el niño, cómo aprende el cerebro de un niño de 3, 4 y 5 años. Hay una gran promesa al terminar, digamos, esta masterclass en sus 3 sesiones. Queremos que comprendas el impacto profundo de tu presencia y acciones en el desarrollo de tu hijo para pasar de la crianza en piloto automático al liderazgo consciente, ¿sí? Aprendiendo a formar el futuro de tu hijo desde la ciencia y el amor. Están unidos, están entrelazados tanto la ciencia con el amor, o como el amor con la ciencia, ¿sí? Las 3 claves que transformarán tu forma de educar son la conciencia, la presencia emocional y la intención. Esas son las 3 claves que intervienen en el aprendizaje, que intervienen en la formación, en la educación de un niño en la primera infancia. Vamos a hacer una pequeña analogía con la transformación de la mariposa. La mariposa no tiene origen como mariposa, la que conocemos que vuela. La mariposa inicialmente es una oruga que avanza lentamente sobre una rama. Hace un proceso. Parece frágil, incluso detenida, pero en realidad está creciendo. Ella está ahí, pero está creciendo. Llega el momento en que se envuelve en su crisálida. Desde afuera parece que no pasa nada, pero por dentro ocurre la transformación más importante de su vida. Si alguien rompiera la crisálida para ayudarla a salir antes, la mariposa no podría volar. Necesita tiempo, protección, proceso. Nuestros hijos, nuestros pequeños son como la oruga. Requieren de los cuidados, requieren de la protección, requieren del tiempo y de ese proceso de aprendizaje, de ese proceso paso a paso que cada mamá lleva de la mano a su hijo. Entonces, para que tengamos una mariposa tan bonita, tan brillante, tan colorida, que es verdaderamente el adulto
del mañana, el adulto del mañana que estamos formando, requerimos tener comprensión, paciencia, fe, esperanza, amor, ternura y cuidado, protección, sobre todo. ¿Qué te parece? Sí hay una analogía en esta transformación. Pero ¿qué sucede? Pensamos en el niño, ¿cómo transformamos ese proceso en el que el niño se forma, en el que el niño aprende? Pero para poder hacer ese proceso, tenemos que estar listas. ¿Verdad que tenemos que estar listas? ¿Qué dices? Tenemos que estar preparadas, ¿ok? Entonces, el propósito principal de nuestra masterclass es proveer cierto conocimiento, enriquecer ese conocimiento que ya tienes sobre la educación de los niños y poder mejorar la forma en que se forman los niños en el hogar. ¿Qué queremos? Llegar a una familia en conexión. Pero como la mamá representa básicamente el liderazgo en el hogar, ¿sí? Entonces, esta academia está enfocada en acompañar a la mamá. Porque el cuidado materno es único. El amor materno es único. Y la mamá es la primera educadora que el niño conoce, la más importante y también es la más influyente. Por eso la madre es líder en el hogar. Es líder. Que no lo reconozcan, ok. Pero es líder. Es la que promueve la comunicación emocional, donde todos quieren sentirse feliz, todos quieren sentirse halagados por la mamá, todos quieren sentirse reconocidos por la mamá. Es la que te enseña la empatía, cómo poder responder a una situación comprendiéndola. Es la que muestra la presencia afectiva. Ella representa la abundancia. En su linaje la mamá representa la abundancia de amor, de felicidad, de alimentos, de leche materna, de vida, de abrazos, ¿sí? También es la mamá la que busca ese tiempo de calidad. Y no estamos hablando de estar con el niño un momento, un rato, decimos. No. Es ese tiempo que lo hacemos feliz, que lo dejamos contento, que lo escuchamos, lo observamos. Y también es la que siempre está apoyando y brindándole seguridad a su hijo. Por eso, con toda esta labor, con todo este liderazgo que ejerce la mamá en el hogar, podríamos conllevar energías, fortalezas, entusiasmo, en donde la familia se sienta involucrada, se sienta conectada y haya armonía y buen desarrollo para el niño. Ahora, pero ¿cómo logramos eso? No solo queriendo. Tenemos que pensar que existe el cerebro, que existe la mente y que existe la conciencia. Entonces el cerebro es la parte física donde vemos allí la materia gris, vemos las neuronas, ¿sí? Ahí se dan las conexiones eléctricas, ahí se libera la oxitocina. Que si ese cerebro se mantiene en estrés, en falta de sueño y falta de nutrición, lógicamente que van a haber repercusiones. Pero también tenemos la mente
que es donde hay una energía y también información. Están esos pensamientos, esos recuerdos, esas emociones. Y entonces la mente es el resultado vivo de las actividades que tenemos en nuestro cerebro. Y también allí está la conciencia. ¿Cómo podemos ver que allí está la conciencia? No la podemos ver, ¿verdad? No. Ahí sí no podemos ver. Pero es esa capacidad de darte cuenta de lo que está pasando. Observa los pensamientos y las reacciones cerebrales. ¿Sí? ¿Estoy sintiendo enojo? Oh, sí, estoy sintiendo enojo. Entonces, la conciencia es una especie de director consciente. ¿Sí? Ahora, el cerebro es el órgano físico que genera la conciencia. Entonces, para poder hablar de conciencia, realmente tenemos que pensar un poco más en cómo está constituido ese cerebro, qué funciones tiene, para qué nos sirve. Porque si no conocemos el funcionamiento del cerebro, tampoco podríamos aportarle mucho al niño. Lo haríamos como lo hemos hecho siempre. Entonces, por ahora, veamos una idea. ¿Qué es el cerebro? Es el principal órgano del sistema nervioso central, responsable del procesamiento de la información sensorial, el control del movimiento, la regulación de funciones vitales y la generación de procesos cognitivos y emocionales. Básicamente ahí está toda la acción, todo lo que genera acción, ¿sí? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, de ahí viene. Ahora, se habla de las neuronas también y tenemos una imagen ahí que nos dice que es una célula nerviosa especializada en recibir, procesar y transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. Entonces, cada neurona tiene una función especial y nuestros niños nacen con más de 80.000 millones de neuronas. Y todas ellas se van activando poco a poco porque es que nacemos con dones, con un potencial que hay que desarrollar. Pero si no nos esforzamos como mamá en identificar dónde está ese potencial en el niño para desarrollarlo, se queda dormido. A veces hay personas que dicen, yo nunca supe que podía dibujar. Yo nunca supe que tenía tanta resistencia física, por ejemplo. Entonces nosotros como mamá estamos enfocadas algunas veces en otras cosas y no en ese desarrollo integral del niño, que es el que se desea. Clave 1, conciencia. ¿Qué ideas podemos tener de lo que es la conciencia? Ya hablamos de que es aquella capacidad de darte cuenta de lo que está pasando. Y en la imagen podemos ver la belleza de esa mujer, cómo la aprecia, cómo la percibe. ¿Sí? Pero también podemos decir que esta capacidad de darte cuenta de lo que piensas, de lo que sientes, cómo reaccionas y elegir qué hacer con ello. O sea, te das cuenta y elegís qué hacer con eso.
con lo que piensas, con lo que sientes y con las reacciones que vas a tener. A eso le estamos llamando conciencia. ¿Sí? Que decimos que es el resultado vivo de las actividades que suceden en el cerebro. Esa es la conciencia. Entonces, ¿de dónde nace mi forma de educar? ¿Alguna vez te has preguntado, alguna vez te has escuchado decirle a tu hijo algo que juraste que nunca dirías? Claro. Siempre recordamos algunas situaciones de cuando nos educaron a nosotros pequeños que quisiéramos que no se repitan. Pero como tenemos una mente consciente y una inconsciente, todas esas situaciones emocionales que se dieron, positivas o negativas, desde pequeño, ahí están guardadas. Ahí están y salen a luz en determinados momentos. Ahora, el médico psiquiatra Carl Jung nos dice, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, tenemos que hacer consciente todas aquellas situaciones que nos producen dolor, que nos producen molestia, malestar, trauma, por ejemplo. Tenemos que hacerlas conscientes. ¿Para qué? Para que no sean parte de nuestro destino. Entonces, hablemos un poquito de la neuroplasticidad y primeros años, porque esta primera sesión no tiene como propósito entrar en tecnicismos ni en conceptualizaciones que no se van a entender, ¿sí? Sino en conceptos que se puedan comprender desde ese enfoque en el que trabaja la mamá con su pequeño. ¿Cómo las experiencias tempranas forman el cerebro? ¿Cómo? El cerebro realmente siempre, desde que el niño nace, está en construcción. Está en construcción. Es como que estemos haciendo una obra. Supongamos que el cerebro es una ciudad en plena construcción. Y las neuronas, los obreros. ¿Cuál es el papá de la mamá? ¿Cuál es el papel de la mamá? Perdón. ¿Cuál es el papel de la mamá? Ella es la arquitecta, la jefa, ¿sí? La que está haciendo, dirigiendo, pensando cómo va a quedar esa obra en construcción. Entonces, el cerebro tiene superpoderes y ese superpoder está en la neuroplasticidad. Porque la mente es tan flexible como la plastilina. Entonces ahí se tiene la gran oportunidad de moldear, de estirar, de adaptar, de adecuar. Y se transforma con cada experiencia. Ahí es justamente donde cada experiencia tiene su papel importante. En cómo el cerebro se desarrolla con ese poder que se llama neuroplasticidad. Ahora, ¿qué poder tienen esas experiencias? ¿Qué poder tienen? Cada vez que abrazas a tu hijo cuando llora, esa es una experiencia. Cada vez que le explicas un límite con calma, cada vez que juegas con él, estás encendiendo esos interruptores en su cabeza.
Pero si la experiencia es de miedo, de gritos, ¿qué sucede? Se construyen ahí autopistas, pero de estrés, de defensa. El niño entra en modo defensa, ¿sí? Entonces el esfuerzo que se hace a través de las experiencias para esa construcción que se da en el cerebro, pues realmente tiene que ser con el poder que tiene una mamá, que solo ella tiene. Si la experiencia es de amor y juego y también de límites claros, entonces se construyen puentes de seguridad, inteligencia y resiliencia, donde el niño tiene esa autonomía, esa independencia, ese valor, esa seguridad, esa confianza de enfrentar situaciones. Pero el poder de la mamá aquí es relevante, porque tú como mamá no solo cuidas a un hijo, estás diseñando su arquitectura cerebral. No sos cuidadora exactamente. ¿Sí? Porque tus palabras de hoy se convertirán en su voz interna de mañana. Todas las cosas muy buenas, todo el esfuerzo, todo el empeño, todo el amor, la comprensión, el trato, las palabras, los abrazos, todo eso marca, todo se registra. Gracias a la neuroplasticidad se tiene esa oportunidad, ¿sí? De que haya un registro. Y todas estas buenas acciones pues quedan ahí y son las que contribuyen a que el niño tenga felicidad y éxito. Simplemente a través de la intención, de la presencia de mamá. Ahora, cuando decimos que estamos educando en piloto automático, pues hay varias situaciones que podemos considerarlas, o que estás en piloto automático o que estás educando con conciencia. Estás en piloto automático si reaccionas sin pensar, pero en conciencia si respondes con intención. En piloto automático actúas desde hábitos aprendidos, ¿verdad? Lo que se hacía de una manera también se va a seguir haciendo de esta manera. Pero con conciencia elijo desde el presente, desde la circunstancia, desde la necesidad, desde el entorno. En piloto automático educo desde el cansancio o la prisa. Así eduqué yo. No solo ustedes. Pero con conciencia educo desde la presencia. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy con mis nietos? Desde el piloto automático, repito lo que viví o me enseñaron. Pero desde la conciencia, acompaño el proceso. Desde el piloto automático, me domina la emoción. Reacciono. Pero desde la conciencia reconozco y regulo la emoción. Ya hemos hablado en otro momento de ese espacio donde me puedo tomar la libertad, elegir. ¿Sí? Elegir cómo voy a actuar, respirar, hacer un proceso. Desde el piloto automático educo desde el miedo o la culpa. Con todo lo que aprendí, con todo
toda la historia de niña. Cosas, situaciones, experiencias dolorosas o traumáticas. Pero desde la conciencia, ¿qué pasa? Educó desde el amor y la comprensión. Y finalmente, desde el piloto automático, desconecto de mí. Es decir, como la educadora principal, como la primera educadora, la más importante y la más influyente, me desconecto. Pero al educar con conciencia, me conecto conmigo y con mi hijo. Eso es lo más importante en esta forma que la academia está proponiendo para que podamos educar a nuestros hijos. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita para recibir notificaciones. ¿Se entiende la diferencia de un piloto automático versus la conciencia? Son dos situaciones muy opuestas, pero muy relevantes. Entonces, a partir de este momento nos ubicamos en la columna de la conciencia. Porque este material lo pueden volver a revisar, este material lo pueden volver a estudiar. Pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios, que es el propósito, ¿verdad? Que podamos aprender cada vez. Entonces, el cerebro de tu hijo es pura oportunidad, todo momento. La interacción que él tenga positiva es un ladrillo en su futuro. ¿Por qué? Porque estás educando al niño futuro adulto o el adulto del futuro. Entonces la mamá es la mejor arquitecta que puede existir en el mundo. Solamente tenemos que formarnos, tenemos que informarnos, transformarnos, porque para poder hacer una educación con conciencia se requiere tener algunos conocimientos, más las experiencias y los conocimientos que ya se tienen, se puede enriquecer enormemente ese laboratorio que es donde el niño está aprendiendo. Ahora, no solamente tener el cerebro en construcción es necesario, también hay que construir una autoestima. Y esa autoestima se construye tomando en cuenta que el cerebro tiene un poder que es la neuroplasticidad en los primeros años. Recordemos que el cerebro del niño se desarrolla en su 90% antes de los 6 años. ¿Cómo no aprovecharlo? Esos 6 años, ¿cómo no aprovecharlos? Si es ahí donde queda plasmado todo lo que va a necesitar el adulto del futuro. Allí está la relevancia y la importancia del rol de la madre. Porque hay un impacto que se ve a futuro. ¿Querés que tu hijo sea exitoso? ¿Querés que tu hijo sea deportista? ¿Querés que tu hijo sea inteligente? ¿Querés que tu hijo sea cantante? Que sea pintor? Que sea escultor? Aquí, antes de los 6 años, es que vas a despertar todas esas capacidades. ¿Sí? Inclusive, antes de los 6 años, la madre empieza a observar si el niño tiene algunas dificultades, algún problema de salud, algunos comportamientos que quisiera atenderlos. Entonces, tenemos también que construir una autoestima. Es tan relevante como
como la neuroplasticidad, como la construcción del cerebro. ¿Sí? Es muy relevante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El impacto de la presencia materna en la confianza del niño lo vemos en el efecto espejo. Solo imagínate que tu hijo nace como con un espejo en blanco frente a él. Él no sabe quién es, si es valioso, si es capaz, si es amado, si es bonito, si es hermoso. ¿Qué hace? Para descubrirlo, te mira a ti. Tu rostro es el primer espejo de tu hijo. Decimos que los niños no aprenden de lo que nosotros decimos, sino de lo que nosotros hacemos. Entonces, si cuando te mira te ve una sonrisa, ojos que brillan de orgullo y una presencia real, hablamos de la observación, del interés que se pone hacia el niño, su cerebro eso lo va a registrar. Y va a registrar, soy importante y soy valioso. Pero si habitualmente ve un rostro estresado, distraído por el celular, o que solo reacciona con críticas, su espejo se acompaña solamente de aquello que lo va a hacer dudar de su propio valor. Entonces, ¿cómo construimos el autoestima? Con una actitud no apropiada hacia el niño. Es importante la calidad de la interacción. ¿Cómo se relaciona el niño? ¿Cómo nos relacionamos con él? Porque no se construye la autoestima con grandes regalos. Se construye, por ejemplo, con la calidad de tus respuestas, esa actitud. Cuando te agachas a la altura de él para escucharlo. Cuando validas sus emociones antes de corregirlo. Estás enviando mensajes poderosos. Tus sentimientos sí importan y por lo tanto tú importas. Puede ser un mensaje que el cerebro está grabando. Tu presencia es su seguridad. Entonces, actúas como una base segura. Cuando un niño se siente profundamente aceptado por su mamá, se siente valiente para explorar el mundo. Se siente valiente para los retos, valiente para los desafíos. Solamente si se siente profundamente aceptado por su mamá. La confianza que él tendrá a los 20 años para enfrentar un reto nace de la seguridad que tú le das. Entonces, esa seguridad se logra hoy, en todo momento. Con ese amor que le das, aun cuando se equivoca. Porque equivocarse es simplemente experimentar y aprender. La semilla de la autoestima es la seguridad que le da nuestra presencia amorosa y atenta. Al invertir en su confianza hoy, estamos construyendo un adulto seguro y resiliente para el mañana. Entonces estamos buscando esa seguridad, esa paz, esa confianza que el niño tiene, que al llegar a la mamá va a ser escuchado, va a ser entendido, va a ser comprendido, va a ser validado. Y en vez de hacerlo sentir mal o de rechazarlo, se protege.
Es como la oruga, está en un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento. Muchas veces esperamos que los niños, al momento que se les dice que hagan algo o que tomen alguna actitud, ellos no reaccionan, porque su cerebro no reacciona corriendo. Debe tardar algunos minutos para que el niño se dé cuenta qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Veamos cómo se relacionan estas conexiones neuronales con lo que llamamos aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo el amor y la atención afectan el desarrollo cognitivo? ¿Cómo el amor y la atención afectan el desarrollo cognitivo? El amor no solo es un sentimiento. El amor es el combustible biológico que hace que sus hijos sean más inteligentes y capaces. El amor es el combustible biológico que hace que tus hijos sean más inteligentes y capaces. Un niño que no recibe amor es un niño que tiene algunas dificultades para concentrarse, algunas dificultades para tomar decisiones. Y podemos ir observando algunas dificultades. Pero los niños que son educados con amor, y si son educados con amor, pero de la ciencia, con mucha más razón, son tan inteligentes y capaces. Ese supercombustible, ¿sabías que si abrazas a tu hijo, le das un beso o le escuchas con atención, estás haciendo que su cerebro crezca físicamente? ¿Sí? Es que el amor no es solo una emoción, es la química que enciende el aprendizaje. Veamos cuál es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como mamá en la educación del niño. ¿Sí? Esa química del amor y la atención. Porque es que un niño estresado, ¿qué es lo que pasa con un niño estresado? Su cuerpo libera cortisol y entonces se bloquea el aprendizaje. Pero un niño amado, su cuerpo libera la oxitocina, que abre las puertas de su curiosidad y de su memoria. Entonces, para que el niño sea seguro y amado, tenemos que tener esa alta disposición de comprenderlo, de abrazarlo, de conversar, de guiarlo. Esas conexiones neuronales, en esta etapa realmente, antes de los 6 años, el cerebro del niño está creando miles de conexiones por segundo. Entonces tu atención debe ser plena, no con el celular. Hay que mirarlo a los ojos, actuar, responder a sus juegos, integrarse, sentirse parte. Que el niño se vea, que el niño sienta ese apoyo, ese interés que la madre muestra. Esas son las señales que el cerebro necesita para saber que el entorno es seguro. Un apoyo, una guía. El niño que se siente seguro no gasta energía en defenderse o en tener miedo. La gasta en cosas más importantes, en aprendizajes, por ejemplo. Usa toda su energía para descubrir, para crear. ¿Lo ve?
Entonces, ¿cómo el amor y la atención afectan el desarrollo cognitivo? Ahí lo podemos ver. Un niño que es seguro y amado desarrolla un hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria y del aprendizaje, más grande y fuerte. Es decir, que el hipocampo de un niño seguro y amado se desarrolla más grande y más fuerte. O más grande y fuerte. Entonces, al darle amor hoy, le estás dando la capacidad intelectual para resolver problemas mañana. Entonces podemos realmente valorar por qué el amor y la atención afectan el desarrollo cognitivo cuando no es positivo. He ahí la relevancia de ser la primera educadora, la más importante, la más influyente. Por eso la mamá es líder. Es líder en el hogar. Y queremos que se haga sentir como la líder, que se haga sentir como una persona de tanto valor, como la más importante en la conducción del hogar. Es por eso que esta academia está dirigida básicamente a las mamás, no porque los papás no puedan hacer este trabajo, pero hay algunas cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, nuestro enfoque es educar con luz materna. Ese es el enfoque de desarrollo infantil o de desarrollo integral que tiene la academia. Educar con luz materna. Pero sí el papá podría comprender que es la luz materna y contribuir, porque queremos familias en conexión. No queremos desprender, separar. Queremos la interacción donde todos aprenden y se abocan. Transformar la rutina diaria en momentos de conexión y aprendizaje es una necesidad. Cada actividad que el niño realiza es un momento de conexión y aprendizaje. Y no solamente con la mamá, con la familia entera. Pero sí, muchas veces el niño está sentadito jugando solito. Nadie se acerca, nadie le conversa, nadie le muestra, nadie le enseña, nadie... Él está ahí solo. Vamos entonces concluyendo y decimos que educar con conciencia es mirarme a mí. Me veo yo. Regularme antes de educar. Eso es educar con conciencia. Mirar al niño. Comprender su etapa y su mensaje. Mirar el momento. Responder con presencia y amor. Hay cosas que para educar con conciencia vienen de adentro, desde el corazón. Entonces, la comprensión, el apoyo, la fe, la esperanza, el cariño, todas esas acciones que podemos mostrarle al niño vienen desde el corazón. Pero para regularme necesito conocer las estrategias, necesito conocer técnicas. Para comprender la etapa del niño, necesito estudiar un poquito más sobre cómo aprende el cerebro, sobre la psicología del niño, sobre el desarrollo del niño, sobre neurociencia. Y para responder al momento, cómo hacerlo con presencia y amor, pues también hay que conocer un poco más. Educar con conciencia es educar sabiendo qué hago, por qué lo hago y desde dónde lo hago.
Entonces, nuestra formación, nuestra masterclass, Madres que Transforman, 3 claves para educar desde la ciencia y el amor, nos trae esta reflexión. ¿Qué es lo que vamos a entender por conciencia realmente? Educar con conciencia. ¿Y por qué tenemos que transformarnos? Claro que tenemos que transformarnos porque somos el manual de instrucciones del cerebro del niño. ¿Y cómo ser el manual de instrucciones del cerebro del niño sin tener herramientas? Con muchas experiencias emocionales dolorosas y traumáticas, o dolorosas o traumáticas, que no nos dejan ver más allá. ¿Cómo hacemos para ayudarle a construir sus propias conexiones, pero conexiones de calma, por ejemplo? ¿Cómo dejar de repetir lo que nos hicieron? Sí podemos elegir el adulto que queremos formar porque cuando el niño nace lo visualizamos. Pero no nos podemos quedar con la visualización si no actuamos. En lo que nosotros hacemos para el futuro del niño es que vamos a ver en él como adulto. No solo con las ideas, sino en esta etapa antes de los 6 años, porque es ahí donde el cerebro tiene más plasticidad y es el periodo donde el cerebro se desarrolla en su 90%. Entonces no puedes guiar a tu hijo como queremos, como quisiéramos, con una educación con conciencia, si no haces la transformación, porque esa transformación va a ser el mapa que el niño va a seguir. Recuerden que los niños no hacen lo que decimos, hacen lo que hacemos. Entonces hay situaciones en las que se vuelve relevante aprender un poquito más de lo que ya sabemos. Porque sabemos educar, sí, cualquiera diría, yo ya sé educar. Una persona que estaba en el grupo de WhatsApp, un varón por cierto, me dijo que lo borrara, que lo sacara, porque él ya sabe cómo educar a su hijo. Y yo no tengo nada en contra de los papás. Sí quisiera que los papás hicieran el mismo rol de la mamá. Pero son roles distintos, pero se complementan. Para eso fuimos creados. Para reproducirnos, para multiplicarnos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, te espero en la siguiente sesión, que es la segunda, vamos a ver la segunda clave, cómo educar con presencia emocional. Pero también quiero hablar un momentito de una formación que te estamos ofreciendo, Madres que Transforman, de la herencia al propósito. Es decir, desde nuestras raíces, desde nuestro linaje, hacia tu propósito de vida como persona y tu enfoque como familia, como mamá, como la líder, como la educadora más importante, como la educadora más influyente. En esta formación tenemos 4 módulos. El módulo 1, el despertar de la conciencia. El módulo 1 nos dice que como objetivo tiene desactivar los pilotos automáticos de la madre a través del autoconocimiento.
¿Cómo logramos autoconocernos? Y eso es tan importante. Conocernos, comprendernos, aceptarnos y sanarnos. El segundo es la neuroarquitectura infantil, que tiene como objetivo traducir la conducta del niño a procesos biológicos para eliminar el juicio. Conocer un poco sobre la constitución de su cerebro. Saber cómo aprende el niño. Saber cómo expresarnos, cómo dirigirnos desde el tono, desde las palabras, desde los conceptos. Si hacemos una u otra cosa, cómo va a reaccionar. Cómo construirlo, ese cerebro. El tercer módulo, el método de conexión transforma. Es un método, ¿verdad?, de meramente dirigido a la mamá, transforma. ¿Y qué se quiere ahí? Implementar estrategias de construcción y límites que fortalezcan el vínculo. El módulo 4 es el legado y propósito. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos que sea nuestro hijo, nuestra familia? A partir de lo que yo soy. Porque voy a dar de lo que tengo. Doy de lo que tengo, de lo que llevo dentro. Entonces, podemos llevar mucho, podemos llevar poco, pero también tenemos la responsabilidad de elegir entre seguir los mismos patrones con que nos criaron, ¿verdad? Seguir los mismos patrones con que nos criaron, o podemos elegir qué patrones seguir. Porque hay muchos patrones que son muy buenos, que están en el linaje familiar. Seguir tratando al niño con los dolores o los traumas que tengo desde niña. ¿Sí? O pensar que los niños tienen que seguir la misma historia que yo tuve, que para algunos es muy buena, para otros no. Entonces ahí está la responsabilidad de consolidar el cambio de paradigma para que trascienda a las siguientes generaciones. Entonces, esta primera formación es meramente para la mamá, para prepararnos, para educar a nuestros hijos desde la ciencia y el amor. Posteriormente, vamos a ofrecer otras formaciones que son tan relevantes para la comunicación, el lenguaje y la comunicación del niño, para el pensamiento lógico del niño, ¿sí? Para la formación en valores del niño, para el liderazgo del niño, para la ansiedad matemática que sufren los niños. O sea, hay una temática infinita, podemos decir, hay cantidad de temáticas que tenemos listo para, después de que estemos preparadas, transformadas, podamos asumir otro paquetito en donde se pueda conocer un poco más cómo ayudarle a los niños a desarrollar el pensamiento lógico, cómo ayudarle a los niños a resolver problemas, cómo ayudarle a los niños a desarrollar su pensamiento crítico.
y muchos otros conocimientos que vamos a estar dispuestos a entregarle. Entonces ha sido un placer compartir con ustedes y nos vemos en la siguiente clase.